Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Lunes 3 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Del Salmo 118. Bendiciones abundantes en el nombre del Señor en este nuevo día. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar al menos la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos haciendo camino con el profeta Jeremías en la primera lectura de hoy, esta vez para ayudarnos a discernir sobre los verdaderos profetas, a reconocer los falsos profetas. En el relato de hoy está por un lado Jeremías y por otro lado Ananías. Este último no ha sido elegido por Dios, por tanto no es auténtico. Y además, lo que pregona en su mensaje transmite una falsa confianza al pueblo, una falsa fe. Los falsos profetas suelen decir palabras que la gente quiere oír, palabras demagógicas que tranquilizan y bendicen la situación. En este caso están discutiendo si el pueblo está en capacidad de enfrentar la fuerza militar del rey Nabucodonosor, una fuerza muchísimo más superior. Jeremías les muestra la dura realidad y su debilidad, fruto incluso de sus propios pecados, mientras que Ananías, subestimando el poder del agresor, les dice que tranquilos, que todo saldrá bien. Podemos ilustrar aún más la reflexión con la situación que estamos viviendo referente al COVID-19. Hay gente que todavía no cree que eso es un problema real, una verdadera amenaza. Piensan que son inventos y entonces bajan la guardia
en el cuidado personal, terminan contagiándose y contagiando a los demás. Es decir, están también subestimando al enemigo. Y no faltan los que ya están ofreciendo falsas soluciones. Todos esos son los falsos profetas o vendedores de ilusiones o además también vendedores de catástrofes, en las que se atreven a poner a Dios como autor de las mismas. De ahí la importancia de no dejarse embaucar y distinguir los que son verdaderamente profetas, los que nos dicen verdaderamente la verdad en el nombre de Dios. Después de la multiplicación de los panes, Jesús siente necesidad intensa de orar. Por ello se va solo al monte, a la oración. La oración para Jesús es el encuentro con el Padre Dios. Es la fuente de sentido, de ánimo, de esperanza. Es el lugar donde el Señor saca fuerzas para entregarse a los demás. No basta la actividad en sí misma. Nos puede cansar fácilmente y hasta nos lleva muchas veces a la tentación de tirar la toalla, de abandonar la tarea, de abandonar la misión. La escena del lago habla de tempestades, de miedo, de fe y al mismo tiempo de inseguridades. Pedro, para saber si es el Señor el que se les presenta realmente en el lago, le pide que lo mande a ir hasta él caminando por el lago. Y efectivamente lo logra, mientras pone su confianza en el Señor, su mirada en Jesús. Pero de repente vuelve su atención más en las olas, en el viento, en el lago, y comienza a hundirse, a tal punto que tiene que gritar: «Señor, sálvame». Esto nos deja una gran lección, que cuando quitamos nuestra atención, nuestra mirada en Jesús y la ponemos más en nuestros problemas, en nuestros límites, en los obstáculos, en nuestros pecados, terminamos hundiéndonos en esos mismos problemas, en esos mismos pecados. Hasta el punto que quizás también Jesús nos dirá: «Qué poca fe, qué poca fe, porque han dudado, porque has dudado». Y así entonces iremos aprendiendo a arriesgarnos a pesar de las tempestades de la vida, pero convencidos de que la fuerza y el éxito están en Jesús y no en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias técnicas y talentos. Dios pide a veces aparentes imposibles que se hacen realidad cuando actuamos con fe, con los ojos puestos en el Señor. Oración del abandono. Oremos con el Padre Ignacio Larrañaga, autor de esta oración. En tus manos, oh Dios, me abandono. Modela esta arcilla, como hace con el barro el alfarero. Dale forma y después, si así lo quieres, hazla pedazos. Manda, ordena. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo no haga, Señor? Elogiado y humillado, perseguido, incomprendido y calumniado, consolado, dolorido, inútil para todo, solo me queda decir a ejemplo de tu Madre: hágase en mí según tu palabra. Dame el amor por excelencia, el amor de la cruz, no una cruz heroica que pudiera satisfacer mi amor propio, sino aquellas cruces humildes y vulgares que llevo con repugnancia, las que encuentro cada día en la contradicción, en el olvido, en el fracaso, en los falsos juicios, en la indiferencia, en el rechazo y el menosprecio de los demás, en el malestar y en la enfermedad, en las limitaciones intelectuales y en la aridez, en el silencio del corazón. Solamente entonces tú sabrás que te amo, aunque yo mismo no lo sepa, pero eso basta. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén.